Hola, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Están todos muteados? Si la escucha, no se la ve, doctora. No, me pasa algo con la cámara y encima toqué algo más y no puedo chatear. Tengo como desconfigurada la cámara. No se haga problema, se la escucha bien, doctora. Bueno, porque estoy tocando y cada vez que toco hago una macana más. Esto lo debe haber agarrado mi hijo ayer. Si le Bueno. sirve el consuelo, si no fuera por mi hija, no sé ni cómo estoy, así que no toco nada. A mí me costó también, ¿eh? A mí me costó, pero a veces toco algo que no conozco y hago macanas. Y recién no sé qué le pasaba a la cámara y empecé a toquetear y se me achicó la imagen, bueno. Lo único, veo muy pocos, así que les digo que saqué una foto de los que estaban, porque esto es, por más que sea virtual, es presencial. Si no, estudiarían por los libros y listo. Así que eso es como un tipo de, digamos, de asistencia. Bueno, ¿me escuchan? Sí, le insisto, doctora, se la escucha bien, lamentablemente Bien. no se ve, pero... Bueno, hoy vamos a ver, yo voy a dar la clase de la doctora Pioletti, que sigue con este maldito coronavirus. Y vamos a ver la clasificación de las obligaciones. No sé si ustedes están estudiando todos por Pizarro o por Alterini. A mí la clasificación de Alterini me parece muchísimo más simple. Es más, hay un cuadro que hace Alterini directamente de las obligaciones, solamente que Alterini hace una clasificación de las obligaciones civiles y naturales que ahora el código no las regula. ¿Sí? Antes las regulaba. A las obligaciones naturales, ustedes ya deben saber cuáles son las obligaciones naturales. ¿Sí? Son aquellas obligaciones que, por ejemplo, han sido prescriptas y queda la obligación como natural y depende del deudor si quiere pagarla por una cuestión moral o no, pero no se le puede exigir. Esas estaban reguladas en el 515 del Código de Vélez. Después realmente la clasificación que hace Alterini es muy entendible y si estudian de ahí, mientras que digan de qué autor estudiaron, no hay problema. Pizarro les hace una clasificación distinta en cuanto por ahí a cómo hace la clasificación, cómo la separa, o porque él hace una clasificación sobre el vínculo jurídico que Alterini no la hace. Pero después, si ustedes leen, es más o menos lo mismo con otros nombres o con otra forma de hacer la clasificación. Pizarro les habla, si quieren hacerse un cuadrito, primero que hay una clasificación por el vínculo jurídico. Y dentro del vínculo jurídico pueden ser singulares y autónomas esas clasificaciones, prestaciones singulares y autónomas, e independientes que no dependen de otra obligación principal. Y también que puede haber pluralidad de vínculos coligados, como existen, por ejemplo, en las obligaciones solidarias, que existe pluralidad de vínculos entre las partes. Él hace
esa clasificación que Alterini no las hace. Y dice que puede haber, por un lado, las autónomas, pero por otra, una interdependencia dentro de este vínculo jurídico. Y ahí entrarían las obligaciones principales y las accesorias. Las principales, como ya dijimos, son autónomas porque no dependen de otra obligación. Y la accesoria sí depende de otra obligación principal, porque si se cae la obligación principal, se cae lo accesorio. Después, otra categoría de clasificación es en relación al objeto, ¿sí?, que hace a la obligación. Y acá tenemos, la obligación puede tener como objeto obligaciones de dar, que ahí entra a jugar la entrega de una cosa que puede ser cierta y para Alterini puede ser también incierta. Obligaciones de hacer, que acá lo que se necesita es la realización de una actividad por parte del deudor. Y obligaciones de no hacer, donde hay una abstención por parte del deudor, o también llamado hecho negativo. No hago tal cosa. Dentro de las obligaciones de dar, que esa es una clasificación muy importante, tenemos que estas se dividen para Pizarro en obligaciones de dar cosas ciertas, por ejemplo, un inmueble, o de dar dinero, dar una suma de dinero. Y en cuanto a la complejidad del objeto, él la llama obligaciones singulares o simples cuando la prestación debida es única, hay una sola cosa, o de objeto plural, cuando la obligación contiene dos o más prestaciones. Y las de objeto plural, a su vez, se van a dividir en disyuntivas, y acá en las disyuntivas vamos a encontrar dos especies de obligaciones. Las alternativas del artículo 779 del Código Nuevo, donde hay varias prestaciones, pero el deudor se libera eligiendo una de ellas. Acá hay varias prestaciones y el deudor se libera eligiendo una de ellas. Y también están las facultativas, que están en el artículo 786, empiezan, donde hay una obligación principal, por ejemplo, debe pagar una suma de dinero de 5.000 pesos, pero puede el deudor elegir entregar otra que está plasmada en la obligación. Por ejemplo, un televisor. Solo lo puede elegir el deudor y el acreedor no puede exigir que se cumpla con la obligación principal, que eran los 5.000 pesos. ¿Estamos? Acá hay dos obligaciones, no hay varias obligaciones. Hay dos que ya están plasmadas en las facultativas. Lo que pasa es que el deudor elige, en vez de pagar con la principal, podríamos decir con la accesoria. En cuanto después a los intereses, que es otra división dentro del objeto, las obligaciones pueden ser de medios, cuando se le exige al deudor una actividad diligente, por ejemplo, el trabajo de los abogados. Nosotros no prometemos un resultado positivo
sino que nuestro actuar va a ser diligente durante el proceso, para llegar, si se puede, porque tenemos razón, a un resultado positivo. Pero nosotros dependemos de que la ley esté a nuestro favor, de las pruebas que tenemos y de la decisión judicial. Después están las de resultado, que estas tienen la obtención de un fin asegurado al deudor, del deudor, mejor dicho. Por ejemplo, cuando yo contrato con un arquitecto la construcción de una determinada tipo de casa, no me puede entregar otra, ¿sí? Por el comportamiento del deudor, sería otra subdivisión que hace Pizarro dentro del objeto, y tendríamos las positivas y las negativas. Las positivas van a consistir en una alteración o en un cambio en el estado de cosas al momento de la celebración de la obligación. Por ejemplo, cultivar un campo que no estaba cultivado y por la acción positiva del deudor cambia la situación de la cosa y de una tierra termina teniendo un campo de soja. Las negativas son aquellas cuyo objeto consiste en mantener inalterable el estado de cosas. Negativa sería como una abstención. Por ejemplo, podría ser no clausurar un establecimiento comercial. También podría ser no colocar o no abrir un establecimiento comercial igual cerca de otro. ¿Sí? Respetar 200, 300 metros por la libre competencia. Esas serían las negativas. También en cuanto al objeto, hace otra diferenciación, si puede ser fraccionado, dividido o no el objeto de la obligación. Y acá entran a jugar las obligaciones divisibles, que me permiten dividir la prestación, por ejemplo, una suma de dinero, y las indivisibles, que no me da la posibilidad de dividir la prestación, sino el cumplimiento es por entero. Por ejemplo, la entrega de un caballo. Yo no lo puedo dividir. ¿Sí? Entonces, esa obligación es una obligación indivisible. Las divisibles y las indivisibles están muy relacionadas con las obligaciones solidarias. Después hacer otra división. Ya salimos del objeto. En cuanto a los sujetos. La relación en cuanto a los sujetos. Acá tenemos singular, cuando existe un acreedor y un deudor, simplemente, o plural, cuando tiene dos o más sujetos activos o pasivos. Y acá las plurales son importantes porque están las simplemente mancomunadas y las solidarias y concurrentes. Hay una diferencia, no sé si ustedes lo vieron, a los tipos de obligaciones, que en las mancomunadas puede haber varios acreedores, varios deudores, un acreedor, varios acreedores o a la inversa. Se caracterizan por tener una pluralidad de vínculos, de sujetos,
pero que cada uno, cada parte, está obligado a pagar su cuota parte de la obligación. Si debemos 1000 y somos 10, a cada uno nos corresponde pagar 10, no los 1000. ¿Sí? Y cada acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores, pero solo le puede exigir la cuota parte, no el pago íntegro de la obligación, que serían los 1000. En las solidarias tenemos que también hay vínculos coligados y plurales, y también podemos tener un deudor y varios acreedores, o varios deudores y varios acreedores, o un acreedor y varios deudores, porque es mixta la composición de los sujetos. Pero acá uno cumple la obligación haciendo el pago íntegro. Yo deudor, tengo varios codeudores, pero yo pago íntegramente la obligación, o sea, los 1000, si quiero quedar libre. Pero no puedo pagar una cuota aparte. Es el pago íntegro. Y cualquier acreedor puede exigirle a cualquier deudor el pago íntegro de la obligación, o sea, los 1000. Y ese deudor, al que se le previno, al que se le exigió primeramente que a los demás, debe pagar los 1000 y se desliga de la obligación. Después tendrá acciones contra los otros codeudores, ¿sí? Acciones de contribución o de colaboración. Pero esa es la gran diferencia. En las solidarias a mí me exigen el pago íntegro y yo me desligo pagando íntegramente la prestación. En las mancomunadas hay cuota parte. Se divide en cuota partes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. En cuanto a la causa fuente, que es la que da nacimiento a la obligación, hay fuentes nominadas e innominadas. Las nominadas son las que están previstas por el ordenamiento jurídico. Están previstas en el Código Civil y Comercial, como los contratos, como los hechos ilícitos. Son fuentes nominadas ya. Tienen un nombre, están reguladas. Las innominadas no, porque provienen de las fuentes del derecho y carecen, no tienen una regulación específica en la ley, como sí lo tienen las nominadas. En cuanto después a la modalidad, tenemos las puras y simples, que se agotan en el mismo momento de su nacimiento, no tienen plazo, no tienen cargo, no tienen condición, como tienen las obligaciones modales, que bien dicho dice, tienen las modalidades de por ahí tener un cargo, hago una donación y te dono tal casa, pero vos me tenés que cuidar, el cargo es me tenés que cuidar hasta el día que yo me muera. Tienen una condición o tienen un plazo establecido en la obligación. Esas se llaman modalidades. También ahí tenemos las ejecuciones, las obligaciones de ejecución inmediata
que están muy relacionadas con las puras y simples, que se agotan con su nacimiento. Por ejemplo, cuando yo subo a un colectivo y saco el boleto. Nació y murió en el mismo instante, la obligación. ¿Sí? Es ejecución inmediata. Y una de ejecución diferida puede tener una modalidad, por ejemplo, un plazo. Deberá cumplir la prestación el 20 de agosto del 2022. ¿Sí? Y acá empezamos con lo más importante. Obligaciones de dar cosas ciertas. Dentro de la clasificación de las obligaciones están las obligaciones de dar, que como yo les decía, para Pizarro son obligaciones de dar cosas ciertas y obligaciones de dar suma de dinero, y para Alterini les agrega obligaciones de dar cosas inciertas. Pero que al momento del pago ya van a estar determinadas. Este es un tema que yo voy a dar una introducción y la doctora Moreno Dúa va a terminar con obligaciones de dar cosas ciertas porque es largo. Y yo tengo que empezar con extinción, que pedí que por favor me dieran otra clase porque si tenía que dar esto y no daba mi clase, no llego con los modos extintivos. Pero dentro de la clasificación de las obligaciones, las que se toman, casi seguro, son obligaciones de dar, sobre todo las finalidades y el tipo de funcionamiento y obligaciones solidarias, se las pueden tomar en un caso, ¿sí? Y obligaciones dinerarias. Son los 3 tipos de obligaciones más importantes. No quiero decir que las otras no. De medios y de resultado también pueden tomar algo, pero puede ser que les vayan a tomar en un caso concreto, ¿eh? Ustedes tengan que decir qué tipo de obligación es y cuál es el régimen. Las obligaciones de dar cosas ciertas son aquellas cuyo objeto consiste en la entrega de dar una cosa cierta, que se encuentra determinada en su individualidad desde el inicio de la obligación. Acá el deudor va a cumplir la prestación entregando la cosa y no otra, no tiene elección. Por ejemplo, va a entregar un inmueble en Cito en Pasteur 444 de la ciudad de Mar del Plata. Eso es una obligación de dar cosa cierta. Y la entrega de una cosa puede tener distintas finalidades, que esto lo van a desarrollar con la doctora. Primero, y uno de los más importantes, para constituir derechos reales. Quizás se les tome ese. Para transferir el uso de la cosa. Yo puedo transferir el uso de una cosa sin transferir el derecho real en un comodato, por ejemplo. Yo te presto para que uses la cosa. Para transferir la tenencia de una cosa. También puede ser un comodato o puede ser un alquiler de un departamento mío, que yo lo adquiero y te doy la tenencia y el uso de ese departamento por una suma de dinero. Y para restituir al dueño o a quien tiene el derecho de poseerla.
¿sí? Porque quizás yo le di la tenencia a una persona y no me están devolviendo en el tiempo acordado la cosa, este derecho real, ¿sí? Entonces hay acciones reales o posesorias para poder obtener la restitución. Eso lo van a ver en reales. Pero tienen que saber que hay una acción para restituir al dueño o quien tiene derecho de poseer la cosa. Ahí están las acciones posesorias. Después hay deberes de parte del deudor y de parte del acreedor. Uno de los deberes del deudor en el cumplimiento no solo es entregar la cosa, que eso sería lo principal, sino que tiene deberes secundarios. Por ejemplo, el deber de conservar la cosa en buen estado hasta su entrega, el deber de entregar la cosa con sus accesorios. Por ejemplo, a ver, en una compraventa, yo entrego la cosa, pero también tengo que entregar los documentos relacionados con esa cosa para permitir hacer la venta como corresponde. Hay deberes de conducta y también del deudor que debe cumplir. Y deberes del acreedor de recibir la cosa. Tiene deberes de colaboración para recibir la cosa. De colaborar. Por ejemplo, si yo tengo que entregar una cosa mueble, una cosa cierta, mueble, el deudor, el acreedor, tiene que esperarla en el domicilio indicado en el contrato. Tiene que haber alguien para recibir la cosa. ¿Sí? Si yo tengo que entregar, por ejemplo, 1 tonelada de manzanas, tiene que tener un lugar y que ese lugar tenga todos los elementos necesarios para que las manzanas no se pudran. Entonces tiene que haber un deber de colaboración por parte del deudor y siempre por parte del acreedor cuando va a entregar la cosa, teniendo en cuenta los principios o el principio de buena fe y los usos y costumbres. Si ustedes van al artículo 1137 del Código, que habla de la compra-venta, les dice que se establece que el vendedor está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o particularidades de la venta y prestar toda la cooperación para la transferencia. 1137. Ahora, dentro de obligaciones de dar cosa cierta, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la entrega de la cosa y en la que se deben haber cumplido todos los requisitos exigidos y que explicamos anteriormente. Porque tiene que ser una entrega válida de la cosa cierta. Y el deudor y el acreedor deben dar cumplimiento a esto para que se realice la entrega de la cosa cierta y debe haber siempre una tradición de la cosa. ¿Sí? ¿Qué es la tradición? Es muy importante cuando ustedes expliquen obligaciones de dar, que lean bien tradición. Si por ahí Pizarro u otra bibliografía que ustedes utilicen no lo explica bien, lean la parte
en un libro de derechos reales. Porque la tradición es donde el deudor entrega la cosa en tiempo y forma al acreedor, y que es importante, que lo tienen que poner porque es lo que dice la doctora Fernández Puentes, tiene la voluntad, pone la voluntad de recibir esa cosa. ¿Sí? Tienen que decir que el acreedor tiene la voluntad y pone todo lo necesario para recibir la cosa. Ahí, cuando las dos partes están interviniendo, se produce la tradición. Si es una sola de las partes la que entrega y la otra no recibe o no pone voluntad, el acreedor, por ejemplo, para ponerlo en mora, para perjudicarlo, para ella no hay una tradición exacta de la cosa. ¿Sí? Doctora, disculpe que le Sí. interrumpe. ¿Qué sería en un inmueble entregar la llave y que el otro lo tome, que abra la puerta, que se fije que está? Sí, que Es un ejemplo muy tonto, disculpe. No, sí, está bien, está bien. Y que la acepte voluntariamente y con la intención de que se le transmita la cosa. Eso lo puede hacer en la escribanía, porque yo en la escribanía le entrego, le doy la posesión de la cosa. O sea, firmamos el boleto de compra-venta. Yo le puedo dar con el boleto, contra boleto, le puedo dar, y contra un pago, un 50%, un 70%, un pago parcial, yo ya le puedo dar la posesión, le puedo entregar la llave. O decir, no, contra boleto no, cuando lleguen todos los papeles y esté la escritura, yo recibo el pago completo y te entrego la cosa, te entrego la llave. Ahí se conforma la venta. Pero tiene que haber una voluntad del acreedor, hacerla manifiesta, de recibir la cosa para que exista la traición. Es medio enroscado. No les voy a decir que no. Pero ustedes pongan voluntad. Debe existir voluntad del acreedor de recibir la cosa. Después, nosotros cortamos acá y la doctora Moreno Dubois le va a seguir dando las finalidades. Por ejemplo, va a empezar con obligaciones para constituir derechos reales. Y les va a dar las otras para transferir uso, transferir la tenencia y para la restitución. Generalmente se toma, cuando se toma esta parte, para constituir derechos reales. Eso sépanselo muy bien y sépanse muy bien el régimen de frutos y productos, ¿sí? Que da la cosa. Cuándo son del deudor, cuándo se los queda, cuándo se los tiene que dar al acreedor. Eso también, y si no lo entienden, pregúntenselo a la doctora, porque le pueden tomar esa parte. Ahora vamos a ir a lo nuestro, que es la extinción de las obligaciones. Yo ya les había dicho que la forma perfecta, diríamos, de extinción de las obligaciones es el pago. Si el acreedor no recibe el pago, por cualquier causal, porque no quiere, me quiere constituir en mora, y yo estoy en tiempo y forma, lo que voy a hacer, voy a consignar voluntaria y judicialmente la cosa. ¿Sí? Voy a tribunales y inicio un expediente de pago por consignación.
y voy a realizar todas las conductas posibles, porque ese pago puede ser que no sea dinero, puede ser algo que sea perentorio. Por ejemplo, manzanas, y yo voy a tener que alquilar una cámara frigorífica que después va a quedar a cargo todos esos gastos del acreedor. Y el pago ahora, en el nuevo código, puede ser extrajudicial y se consigna en una escribanía, que eso antes no estaba regulado ni contemplado en el Código de Vélez. Después tenemos la prescripción, está la adquisitiva o usucapión y la liberatoria. A nosotros la que nos interesa es la liberatoria. La dación en pago, la compensación, que se divide en compensación legal, en compensación facultativa, en compensación voluntaria o convencional y en judicial, que eso lo decide el juez, la última. La más importante y que se suele tomar es la legal, y sobre todo los requisitos que tiene que tener para poder realizar la compensación legal. Porque acá son obligaciones correlativas y de igual naturaleza, por ejemplo, dinero, que yo compenso con la otra parte, porque la otra parte me debe a mí 1000 y yo le debo 800. ¿Sí? Entonces yo voy a quedar obligada a entregarle 200. ¿Sí? Porque él me debe, él me debe 1000. Perdón, al revés. Yo le debo 1000 y él me debe 800. Vamos a compensar y yo le voy a entregar 200. ¿Sí? Porque siempre se compensa en la obligación, en la compensación legal, hasta la suma menor. Eso es lo importante. Siempre la compensación es hasta la suma menor. Si una parte de 1000 y la otra 800, se va a compensar hasta 800. Y la otra parte va a tener que pagar 200. Generalmente se toma la compensación legal. Se toman los requisitos, se toma un caso. Y después seguimos con la confusión entre deudor y acreedor, que como que pasa uno a ser deudor del otro y acreedor del otro, en los casos de una sucesión. Yo tengo un crédito con el causante y resulta que, bueno, es mi papá y fallece y entro en la sucesión y se confunde mi calidad de acreedor y deudor. La renuncia de derecho, cuando el acreedor renuncia directamente al derecho, a que cumpla el deudor. La remisión de la deuda, que es un perdón, también que hace el acreedor con el deudor. Y la transacción. La transacción es muy importante. Se puede tomar también. La transacción se puede transar solo derechos litigiosos o dudosos. Ningún otro derecho. Siempre es por escritura pública, la forma es solemne, debe ser homologada por el juez. Si no, no tiene validez la transacción. Espero que en la próxima clase podamos
por lo menos desarrollar las principales, que son la compensación, la transacción y la novación. Hoy vamos a entrar en la prescripción adquisitiva y en la liberatoria. La prescripción adquisitiva, ustedes saben que es la usucapión, que es la adquisición, diríamos, de un derecho por el paso del tiempo. ¿Sí? Yo estuve en una casa o un terreno donde lo cerqué, planté cosas, pagué impuestos por 20 años, entonces puedo iniciar la usucapión. Para después me diga, bueno, el dueño no apareció por 20 años, estuvo inactivo, no ejerció su derecho, y esta persona que se ocupó del bien durante 20 años tiene el derecho ahora de usucapión. Y después, por supuesto, se le dan todos los requisitos necesarios para poder anotar ese inmueble en el registro como propio. Pero cuando pidamos un informe de dominio, por supuesto que nos va a decir que ese inmueble se adquirió por usucapión. Después la prescripción liberatoria, que es lo que nosotros tomamos, porque la otra a nosotros no nos importa, la van a ver en derechos reales, es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y se tienen que dar las dos cosas, la inacción del acreedor o del deudor. Y esto está regulado en el artículo 2554. 2554. Ahí tenemos el concepto. Tiene dos elementos fundamentales que nacen o surgen directamente del concepto. Que tiene que haber un transcurso del tiempo fijado por la ley. Esto no hay forma que puedan fijar alguna cosa a las partes. Esto está taxativamente numerado por la ley. ¿Sí? No rige la libre voluntad de las partes para nada en la prescripción. ¿Sí? Y el otro elemento es que tiene que haber una inactividad por parte del deudor o del acreedor. Como yo le decía, si no fue nunca la persona propietaria a esa casa o a ese terreno y se han cumplido los requisitos, yo puedo exigir la usucapión. Pero si yo deudor, por eso dice deudor, tengo una deuda con un señor y esa deuda no me es exigible en el tiempo que la ley establece y pasa ese plazo, la deuda prescribió. Pasa a ser, como lo llamaba Vélez Sarsfield, una obligación natural. Y, según Pizarro, acá lo que se estaría perdiendo es el derecho. Y según la doctrina mayoritaria, entre ellos Alterini, lo que se pierde es la acción, no se pierde el derecho. Para mí se pierde la acción también. Yo no tengo acción, no tengo ninguna acción como acreedor que se me prescribió un crédito para exigirle al deudor el cumplimiento de la prescripción cuando pasó el plazo prescriptivo, que dice la ley, no que digo yo, que dice la ley. ¿Se entiende? Por eso, en un caso es inactividad del acreedor o deudor, según el tipo de prescripción que estemos hablando, de una
adquisitiva o una liberatoria. Esos dos elementos se tienen que dar en las dos. ¿Cuáles son las dos reglas fundamentales de la liberatoria? Primero, toda acción es prescriptible, es la regla. Salvo que la imprescriptibilidad surja de la ley, que esté en el código o en una ley especial, o de la naturaleza de la acción. Después, toda acción, y esta es una gran modificación del Código Civil y Comercial, prescribe los 5 años, salvo que la ley determine un plazo distinto. Antes, nosotros teníamos dos órbitas, que ahora siguen estando, pero que permitían pasarse de una órbita a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pasaba de la órbita contractual a la extracontractual, tenía un plazo prescriptivo más corto, porque la extracontractual era de 2 y en la contractual era de 10, pero generalmente la indemnización era mucho mejor en la extracontractual que en la contractual. Por ejemplo, una órbita contractual son los hechos ilícitos. Un choque de un vehículo con otro o atropellar a una persona, la prescripción era de 2 años. Cuando por un contrato yo tenía de prescripción 10 años. Ahora esto se modificó y se unificó en 5 años el plazo de prescripción para cualquiera de las dos órbitas. Pero salvo, les dice, que la ley determine un plazo distinto. Porque, por ejemplo, la responsabilidad civil, todo lo que surja de responsabilidad civil, tiene un plazo prescriptivo de 3 años. El transporte terrestre tiene un plazo prescriptivo de 1 año. Los vicios redhibitorios, los vicios ocultos, tienen plazos prescriptivos de 6 meses, desde que uno conoce el vicio oculto o redhibitorio. Eso lo deben haber visto en contratos o lo van a ver en reales. Bueno, lo van a ver en contratos y lo van a ver en reales. ¿Se entiende? Ahora, la regla de prescripción es 5 años para todo. Salvo que la ley diga lo contrario, y en responsabilidad civil es de 3 años. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Antes teníamos 2 años para el otro contractual y para lo contractual 10. Eso fue modificado. No rige más. Y lo importante de acá es que acá no basta solamente el paso del tiempo. Se tienen que, insisto, dar siempre los dos elementos. Tiene que haber una inactividad de los sujetos. Si no, no hay prescripción. Se tienen que dar los dos elementos. ¿Qué otra cosa es muy importante que se les puede preguntar? Es el fundamento de la prescripción. ¿Por qué es tan importante la prescripción? Primero, es de origen social, porque apunta a asegurar y a consolidar la estabilidad jurídica. Y que un deudor, por ejemplo, no esté sine die de por vida esperando la acción del acreedor. Porque si no es como que estoy obligado toda la vida y no sé cuándo me va a venir a cobrar. Entonces la ley, por una cuestión de seguridad jurídica y de estabilidad, dice, no, momentito, acá hay plazos prescriptivos. Para estos 5 años, para estos 3 años, para esto 1 año. Si no dice nada, la regla es 5 años.
Ese es el fundamento de la prescripción. Es la seguridad social, la seguridad jurídica. Los caracteres, uno es el más importante que dijimos, estuvimos hablando, es de origen legal. Solo la ley puede regular las cuestiones que tengan que ver con la prescripción liberatoria. Y va a determinar los requisitos, los plazos y los efectos que tienen. La irrenunciabilidad. Como la liberatoria se rige por cuestiones de disposiciones de orden público, las partes no pueden modificar esos plazos, ni pueden renunciar anticipadamente al derecho de prescripción para el futuro. O sea que yo no puedo hacer un contrato, ¿sí?, o cualquier tipo de obligación donde yo renuncie anticipadamente a la prescripción. Sí puedo renunciar a la prescripción cumplida, ¿sí? Pasó el plazo prescriptivo y el acreedor dice, no, el deudor dice, no voy a hacer uso de la prescripción. Voy a pagar por una cuestión moral, ¿sí? Entonces puede renunciar a la prescripción cumplida, pasaron los 5 años, pero no en el nacimiento de la obligación puede renunciar anticipadamente a la prescripción futura. ¿Se entiende? Pablito, haceme así. La estoy escuchando, doctora, sí se entiende. Perfecto. Después le voy a hacer un par de preguntas, pero cuando usted termine tengo alguna Bien. duda. ¿Puede ser declarado oficio? No. Es a pedido de parte. Lo dice el 2552. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Es a pedido de parte. ¿Por acción o por excepción? Cuando al deudor le exijan el cumplimiento de la obligación, y esta está prescripta, el deudor va a poner la excepción de prescripción. ¿Sí? Tiene que probar que hubo una inactividad, ¿sí?, y el transcurso del tiempo. Si estamos más o menos en algo relacionado y querés preguntar ahora, pregúntame, ¿eh? Sí, doctora, la pregunta sería la siguiente. Si el acreedor no me notifica fehacientemente y pasaron los 5 años, yo puedo ir al juez y pedirle, ¿sí?, la prescripción. No se va a dar de hecho si yo no la pido, ¿sí? Exactamente, ¿Lo estoy pero ahí entendiendo bien? ahí vas a ir por vía de acción. Perfecto. Si a vos te la exigen, si el acreedor te exige que pagues, y no dice nada él de la prescripción, vos vas a contestar la demanda con una excepción de prescripción, o poniendo una excepción de prescripción. Está bien, pero yo hago hincapié en lo siguiente. Sí. ¿Él tiene que demostrar o yo tengo que... la carga de la prueba, ¿quién tiene que demostrar? El que alega algo debe probarlo. Ah, perfecto. Yo voy y le digo al juez, mira, a mí no me llegó nunca una notificación de esta deuda y pasaron los 5 años. Y él tiene que demostrar que fehacientemente a mí me llegó una notificación que yo debía eso. ¿Le estoy entendiendo bien? Sí, sí. Que te interpeló. Perfecto. Los derechos... Disculpe, ese Merlín que tiene hambre, disculpe. No, yo tengo el perro ahí que lo estoy matando si sigue ladrando. Ya va, Merlín. Los derechos que prescriben. ¿Cuál es la regla? Todos los derechos y acciones son prescriptibles. Todos. Salvo que la ley diga lo contrario. Fíjense que acá no rige la autonomía de la voluntad.
Acciones imprescriptibles, vamos a decir algunas porque se incorporaron un montón con la modificación. Son imprescriptibles todas las acciones que deriven de delitos de lesa humanidad, las acciones del ausente con presunción de fallecimiento, que reaparece y queda de reclamar los bienes. Las acciones de nulidad son imprescriptibles, pero de nulidad absoluta, no relativa. Los derechos y reclamos de filiación o de impugnación de la filiación. También son imprescriptibles la partición de condominio y de todas las acciones reales, salvo lo dispuesto para la usucapión. Después, ¿se puede renunciar a la prescripción? Ya dijimos. Yo puedo renunciar como deudor a la prescripción cumplida, pero no puedo renunciar a la prescripción futura, que es el caso donde se da nacimiento a la obligación y yo ahí renuncio a la prescripción que va a venir dentro de 5 años. A eso no, a la futura no. Pero cuando llegó el momento de la prescripción, se cumple el plazo de 5 años, yo ahí sí puedo renunciar a la prescripción que se llama prescripción cumplida. Ahí puedo renunciar como deudor y pagar, porque eso, a mí me parece que moralmente yo debo pagar, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Y acá hay una diferencia entre lo que yo le decía Pizarro y la mayoría de la doctrina. La prescripción extingue el derecho del crédito, dice Pizarro, y libera al deudor. La mayoría de la doctrina dice, la prescripción extingue la acción y libera al deudor. ¿Sí? En uno, yo sigo teniendo la acción, pero no tengo el derecho, por lo tanto no puedo ejercerla. Y en el otro le dice, no tiene la acción, se le prescribió la acción, por lo tanto no puede reclamar, pero sigue teniendo el derecho sigue existiendo. Lo que perdió fue la acción, porque prescribió, entonces no puede reclamar ese derecho, porque prescribió la acción. Yo estoy con la doctrina mayoritaria que para mí prescribe la acción, no el derecho. Yo sigo teniendo el derecho por más que haya prescripto la acción. Lo que pasa es que no puedo llevarlo a cabo, porque no tengo más acción. ¿Se entiende? Pero para Pizarro se extingue el derecho, no la acción. Eso si ustedes ponen cualquiera de las dos, pero pueden decir para Pizarro el derecho y la mayoría de la doctrina dice la acción. Esto libera al deudor. Y en algún tipo de obligaciones lo van a aprovechar todos los que tienen directa o indirectamente un interés. Por ejemplo, los fiadores, los garantes. Si prescribió para el deudor, prescribe para ellos. Y esto comienza a correr cuando el derecho es exigible, esta prescripción. ¿Qué tienen que saber también en cuanto a prescripción? Tienen que leer los casos de suspensión de la prescripción y los casos de interrupción de la prescripción. Y saber diferenciar lo que es la suspensión de lo que es la interrupción. La suspensión, escuchen bien, lo que provoca es una detención en el curso de la prescripción, en el plazo de la prescripción, por cualquier causal, ¿sí? Que sea una causal de suspensión. Y mientras ella dure, esa causal, el plazo prescriptivo se suspende, pero no borra ya el plazo cumplido.
Por ejemplo, yo tengo un plazo, una prescripción de 5 años. Se produjo una suspensión, pero ya había pasado un año. Se produce una suspensión, por una causal de suspensión, de 2 años. Esos 2 años no desaparecen y se suman al otro año que ya se había cumplido. Por lo tanto, ya tengo 3 años de prescripción y me van a quedar solamente 2. ¿Sí? En las causales de suspensión no se suspende por el plazo prescriptivo, ¿sí? Por la causal de suspensión no se suspende el plazo mientras la causal siga, digamos, y además se cuenta el plazo que ya pasó. Si era de 5 años, pasó un año. Viene el plazo de suspensión de la prescripción, que son 2, por ejemplo. Donde desaparece ese plazo, esa causal, mejor dicho, no plazo, se reabre y sigue su curso y se cuenta el primer año, los 2 años donde estuvo suspendida la prescripción. Entonces solamente, si es una prescripción de 5 años, me van a quedar 2 años para que no se me prescriba la acción o el derecho según Pizarro. ¿Cuáles son los casos de suspensión? Vamos a ver algunos porque son muchos. Los casos entre cónyuges durante que dure el matrimonio, ahí se suspenden. Los casos entre convivientes, mientras dure la convivencia. Los casos entre personas incapaces o con capacidad restringida y sus padres, tutores o curadores durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela. Después que se reabre la suspensión, estas personas pueden ir contra los padres, tutores o curadores. Obviamente el incapaz, si cesó su incapacidad o tiene un nuevo tutor o curador. Esto está en el artículo 2543 y es muy importante que sepan la prescripción en los incapaces. También entre las personas jurídicas y sus administradores se suspende mientras duren estos administradores en su cargo. Ahí se reabre. Por interpelación fehaciente hecha por el acreedor al deudor, esta solo puede realizarse una vez y tiene solamente efecto de 6 meses o el plazo menor que corresponda según el tipo de obligación. Y por pedido de mediación. Mientras dure la mediación, se suspende la prescripción. Vieron que a veces en unos contratos se establece que si hay algún tipo de problema entre las partes, se va a supeditar la resolución a una mediación. Adelante de árbitros, mediadores. Después tenemos las causales de interrupción de la prescripción. Una cosa es suspensión y otra es interrupción. Acá la prescripción se interrumpe por una causa legal, pero se borra, acá se borra el plazo que ya pasó, que ya transcurrió. No es como la suspensión, que sigue vigente ese plazo. No, acá pasó un año, hay una causal de interrupción, el plazo de un año desaparece. Y además el tiempo de interrupción también desaparece. Y cuando termina ese tiempo de interrupción, esa causal de interrupción, el plazo renace según el tipo de obligación. Si la prescripción era de 5 años, desde ahí tengo 5 años. Por más que haya pasado 1,
y que haya tenido una causal de interrupción de 2 años. ¿Sí? Eso no se cuenta como la suspensión, sino que acá renace y tengo un plazo prescriptivo de 5 años. ¿Se entiende? En las causales de interrupción. Es más favorable una causal de interrupción porque me borra todo el plazo prescriptivo y arranca de cero que una causal de suspensión. Y son distintas las causales de suspensión que las de interrupción. El plazo, dice el 2544, cuando lean prescripción, dice, se tiene por no sucedido el plazo anterior. Se tiene por no sucedido el plazo anterior y renace el plazo prescriptivo original. Obviamente el principio de esa interrupción no se traslada siempre a todos. Hay excepciones, sí, Pablo. Porque si no, si se me va a ir de la cabeza, doctora. ¿Sí? Porque yo me busco ejemplos para entenderlo. Está por llegar al 5.º año para yo poder pedir la prescripción. Y me llega un plan de pago. Y yo torpemente pago una cuota. Y después me doy cuenta, no, si dentro de 2 meses se suspendía. Al pagar esa cuota, es como que estoy reconociendo eso y ahora sí tengo que volver a esperar 5 años. Sí, eso igual no sería una causal de interrupción. Por ejemplo, una causal de interrupción es un reconocimiento expreso tácito de la obligación efectuada por el deudor. O una solicitud de arbitraje. Si vos solicitas un arbitraje, no mediadores, arbitraje, es una causal de interrupción. Y ahí te desaparece, cuando vos haces ese pedido, te desaparece todo el plazo prescriptivo. Vos acordate que si a vos se te agota el plazo prescriptivo de 5 años, no tenés derecho a pedir nada, porque prescribió la acción o el derecho. ¿Sí? Está bien, pero al año 4, el mes 11, el día 27. Sí. Perdí Vos pediste, los 4 años. vos pediste arbitraje. Vos No, pediste yo no lo pedí, lo arbitraje. pidió la otra parte. Y yo no me puedo negar y perdí los 4 años, Exactamente. los 27 días. Sí. Yo llegando a los 4 años, los 27, los Sí. 11 meses, los 27 días me escondo, Sí. 3 días bajo piso. Sí. Y bueno, son los beneficios que tienen las causales de interrupción. En realidad no se premia al que no paga, se castiga la inacción del que no hace lo correcto para pagar. Exacto, ¿por qué no lo exigiste antes? Claro, en Por eso realidad te tienen que dar... no es un premio para el que no cumple, ¿sí? No. En realidad la ley lo que obliga al que teniendo la capacidad de hacer cumplir, no hace nada para hacerlo cumplir. Y para dar un marco jurídico y darle un corte, se hace lo que es la prescripción. No hiciste nada en 5 años, mala leche campeón dirían en mi barrio. Exactamente. Discúlpeme, es poco jurídico mis términos, pero necesito es lo que dice, es el fundamento, lo que vos estás diciendo es el fundamento de la prescripción. Es la seguridad jurídica, la seguridad social. Y que el deudor, que es la parte más débil de la obligación, ¿sí? el famoso favor de vitoris, del derecho romano, que se crea por eso, para proteger a la parte más débil de la obligación, que siempre es el deudor, no lo pueda tener el acreedor toda la vida, dependiendo de si le va a cobrar o no. Entonces ponen plazo prescriptivo. Si vos, querido, viniste a último momento y te opusieron una causal de interrupción, y bueno, bancátela. Entiendo. ¿Sí? Entiendo. Y una última cosa, no prometo nada, trataré de no interrumpirla nuevamente. Por lo que leí por ahí, que ya como que se lo tomó como la doctrina lo tomó como válido. Un mensaje de WhatsApp, ¿es una notificación válida o entendí mal? Por más que yo no responda. Mirá, eso lo tiene que evaluar el juez. Un juez yo te va a decir leído que la doctrina ya lo estaba dando como válido. Sí, pero no hay nada, o sea, no hay ninguna jurisprudencia
de la Suprema Corte que haya dicho nada sobre esto. Acá no hay fallos plenarios de la Cámara que hayan avalado esto. Algunos jueces te pueden decir que están de acuerdo, vos eso por supuesto lo tenés que llevar ante escribano público, se tiene que hacer toda la averiguación si ese número que te mandó, ese mensaje corresponde a la otra parte, si la otra parte fue la que utilizó el celular para mandar ese mensaje, o no sé, se lo robaron, o depende, viste, de muchas cosas. De muchas cosas. Sí es otro elemento de prueba, pero no puede ser el único. Gracias y disculpe la interrupción. No, por favor. No, acá Victoria me dice lo mismo, y claro, no está legislado en el Código Procesal ni en el Código Civil y Comercial. Se puede tener como otro medio de prueba según el juez lo tome o no. Porque como digo, no hay ni una doctrina mayoritaria y sobre todo las cosas, no hay una jurisprudencia de la Suprema Corte ni de la Corte sobre esto. Entonces puede tomarse como un elemento de prueba más, pero nunca va a ser el único, ni el más importante. Exacto, Victoria, exacto. Bueno, ¿cuáles son las causales de prescripción? No, estábamos en el principio es la interrupción, pero no, esa interrupción no se da para todos, pero puede haber excepciones. Generalmente se da entre deudor y acreedor. Pero en las obligaciones solidarias sí tiene efecto expansivo. Si lo pone uno, porque acá acuérdense que teníamos varios deudores, varios acreedores, o un acreedor y varios acreedores, o al revés. Acá, si la opone uno, tiene efecto expansivo. Beneficia al resto. Es la posición de prescripción. También en las simplemente mancomunadas. También en las principales, obligaciones principales, porque rige para la accesoria. Por ejemplo, el caso del principal va a regir, va a beneficiar al fiador. Pero la del fiador no va a beneficiar al principal. ¿Sí? Porque quizás hay en obligaciones que el fiador, la obligación del fiador nace después de la obligación. No nace conjuntamente. ¿Sí? Nosotros podemos tener una obligación y al año, que todavía por supuesto no venció, decir entre acreedor y deudor, porque todavía rige la libertad de voluntad de las partes, me parecería más seguro que pusieras un fiador. Bueno, le dice el deudor. Y pone un fiador. Entonces, para el fiador la prescripción va a ser distinta. Va a tener un plazo prescriptivo distinto. Entonces, la prescripción del principal beneficia al fiador, pero la del fiador no beneficia al principal. ¿Sí? Son excepciones, porque en principio todas las obligaciones son prescriptibles para todos. Estas son excepciones. ¿Cuáles son las causales de interrupción? Que también ahora se agregaron otras. Una de las causales, dice siempre, obviamente las pone la ley, no las pueden poner las partes. Una va a ser, como causal de interrupción, es que sea pedida judicialmente, por acción o por excepción. Que haya un pedido judicial de interrupción. Ese pedido interrumpe la prescripción. Judicializa la obligación. Que haya un reconocimiento expreso o tácito de la obligación efectuada por el deudor. Esto también interrumpe la prescripción.
Que haya una solicitud de arbitraje, también. Que haya un inicio de actuaciones administrativas dentro de la ley de derecho al consumidor. Eso también interrumpe la prescripción. También hay otro caso muy parecido que es cuando se interpela por actuaciones administrativas, pero en materia de créditos laborales. Esto sucede, por ejemplo, cuando yo hago una actuación administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Ahí interrumpo la prescripción por 6 meses. Y después tengo la vía judicial. ¿Sí? Pero ahí la interrumpí por 6 meses. Después lean porque hay varios casos. Pero estos son los más importantes. Para terminar, ya hablamos de esto, pero para que les quede bien fijo, dispensa de la prescripción cumplida. Dispensa, o se les puede tomar dispensa de la prescripción cumplida. Artículo 2550. Yo se los voy a leer. El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción. Sí, fíjense, el juez es el que está dispensando acá, ¿eh? El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida, pasaron los 5 años, al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas de obstaculizaron temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro, o sea, una vez que le dijo al juez, hubo acciones dolosas que me impidieron a mí realizar la acción de interrupción, pero lo hace dentro de un plazo. Una vez que puede hacerlo, que estas acciones terminaron, estas acciones dolosas, y puede hacerlo, tiene un plazo para hacerlo de 6 meses. Una vez que cesó el obstáculo o las maniobras, ¿sí? Dolosas. Algo es que cesó el obstáculo, él tiene 6 meses, un plazo de 6 meses, para poder pedir la prescripción. ¿Sí? Artículo 2550, dispensa de la prescripción cumplida. Ahí el juez la puede dispensar de la prescripción. Le puede decir, bueno, pero vos no iniciaste el pedido de prescripción. Sí, bueno, pero yo tuve estas dificultades de hecho, estas maniobras dolosas que me obstaculizaron temporalmente a iniciar la acción. Bueno, le dice el juez, vos tenés un plazo de 6 meses, una vez que cesaron, para interponer la dispensa, como sería como un perdón que le hace el juez, de la prescripción cumplida, que ya pasó. ¿Sí? Porque yo tenía 5 años, pero justo cuando se me estaba por cumplir, hubo maniobras por parte del deudor, del acreedor, perdón, que no me dejaban a mí iniciar las acciones de prescripción. Es medio enroscado, ¿no? Porque qué maniobras dolosas o qué maniobras de hecho te pueden obstaculizar a iniciar la prescripción. No sé, que te secuestraron, ¿viste? No, una cosa media rara. Pero ahí el juez tiene la facultad, porque se puede, dispensarte de la prescripción cumplida. Si vos lo haces dentro de los 6 meses que cesó ese obstáculo y ahí renace la prescripción que tenías, el plazo de prescripción que tenías. ¿Sí? Artículo 2550. Y acá terminamos y empezamos, cuando me den la otra clase,
yo les voy a dar compensación, porque es importante, por lo menos compensación legal. Las otras son muy fáciles de leer, la facultativa y la voluntaria son muy fáciles de leer, y la judicial, por supuesto. Transacción, que es muy importante, les pueden dar un caso. Y bueno, novación por las dudas. Novación por las dudas. Es cuando de una obligación principal, digamos, primigenia, nova, se modifica, cambia y se transforma en otra obligación. Por supuesto, puede haber cambio de objeto, cambio de sujetos, pero no es tan importante o tan común que se vea la innovación. Sí, la transacción, la compensación, es más común que se vean. Los otros léanlo por arriba para tener una idea de lo que son, el concepto, aunque sea. Pero sepan desarrollar las otras, porque les digo, les pueden tomar casos. A veces se suele tomar casos. Ustedes tienen que saber qué tipo de prescripción le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, son los incapaces, responsabilidad civil, qué pasa con la transacción, qué requisitos necesita, y con la compensación legal lo mismo, son como los más importantes. Pero a veces suele haber una preguntita de innovación cada tanto. ¿Sí? ¿Estamos? A ver. El deudor que se beneficia con una prescripción liberatoria, ¿cómo la obtiene? Y por vía de acción o por vía de excepción. Y no solo por el transcurso del tiempo, sino por la inactividad de la otra parte. Acuérdense que siempre tiene que haber esos dos elementos, transcurso del tiempo e inactividad de la parte. ¿Sí? Ahí se beneficia el deudor de la prescripción liberatoria. Y la obtiene, en ese caso, la va a obtener, si no le reclaman nada, por vía de acción, para liberarme. Presento una demanda para que me liberen de la prescripción ya cumplida. En el caso que el deudor me esté reclamando y ya haya prescripto su acción, yo voy a contestar con una excepción de prescripción. Generalmente el juez, en ese caso, lo primero que resuelve es la excepción, porque si está prescripto no tiene sentido seguir resolviendo otras cosas en el juicio. ¿Se entendió, Martín? Bueno, cualquier cosa, si hay alguna otra pregunta, la clase que viene me la hacen. Bárbaro, Martín, me alegro. Les mando un saludo, chicos. Vayan estudiando. Gracias, chicos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.